Bueno, vamos a charlar un poquito con Pedro Saborido. Pedro ha escrito mucho alrededor del peronismo y me interesa especialmente porque sentí todos estos días alrededor de la detención de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ha habido una enorme cantidad de paralelismos o alegorías, algunas las he sentido yo por lo menos más forzadas que otras, pero hay mucha alusión histórica a la historia del peronismo en lo que está pasando actualmente. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto. ¿Cómo te va? Bien, ¿y Sí. vos? Bien, la alegoría siempre es algo forzado, ¿no? Por eso es una alegoría, porque no es el hecho. Y en esto pasó algo de eso, ¿no? De querer revivir una historia o apoyarse en una épica o en casi en las cosas se vuelven a repetir, ¿no? Y cargan así de mística y de épica, que es también de lo que está hecho el peronista. El peronista, no sé si el peronismo, muchos peronistas están hechos de eso. Es verdad, yo sabes que me preguntaba todos estos días, Sí, Pedro, si todo el mundo pescaba la gran cantidad de referencias que hubo estos días, ¿no? Y pensé en un montón yo, pero en un montón y me imagino que vos en otras tantas. Justo me encuentro además esto escribiendo otro libro sobre aquella época y entonces como que le encuentro todo el tiempo, siento que hay las referencias, obviamente. Perón, el golpe, empezó con el homenaje a el acto de recordación de lo que fue el bombardeo a Plaza de Mayo, después vino el acto con los fusilados, después el levantamiento de Valle, después que se había producido el golpe de la revolución, la llamada revolución libertadora, el exilio de Perón, que mandaba ¿no? Las grabaciones, Cristina Fernández de Kirchner mandando una grabación, claro, ¿no? El claro. balcón. Eh, ya arrancó Cristina cuando dijo junio es un mes difícil para el peronismo, ¿te acordás? Claro, sí, además Y ella, total. ella, o sea, se ubicó lo que iba a pasar en un gran problema del peronismo, en otro, no es un buen mes para el peronismo, un mes malo para el peronismo, dijo algo así. Ya anticipó que iba a estar todo mal, ¿sí? Totalmente. Y después el balcón, porque si vos decís que alguien saluda desde el balcón, ¿quién saluda desde el balcón? Pensa rápido, decime una figura que salude desde el balcón. Vos decís, bueno, saludó Alfonsín, saludó Galtieri, saluda el presidente actual, pero siempre te aparece Perón. Y entonces el balcón tiene una relevancia ahí, ¿viste? Que si viviera en un PH, la historia sería otra, ¿no? Un PH atrás, en el C, pasillo al fondo, se No, complica. pero además yo pensé, Entonces viste que quizás, ella decía, estoy en San José 1111, y yo pensaba en sí, Gaspar Campos, en Puerta de Hierro, ¿entendés? Como que la claro, sí, referencia geográfica de un lugar no oficial porque te corrieron del lugar donde debías estar, también me pareció que estaba cargada de eso. sí, que se vuelve una casa en particular, se vuelve un lugar de procesión. Entonces, si vos, yo no sé si está todavía, en una época, la casa que es la de Gaspar Campos, Sí, ¿sí? Ahí en Vicente en Vicente López, López. tenía una figura recortada, tenía un falso Perón puesto ahí en una ventana, ¿entendés? De tamaño natural, Claro, ¿sí? ahí Eh, el primer regreso de Perón, después de los 17 años de proscripción, fue en el claro, 72 y cuando viene a la Argentina pasa casi un mes en esa casa de Gaspar Campos y ahí, claro, iban todos a desfilar por ahí, pasaban, saludaban, un total, quilombo. total. Sí, los vecinos, ¿no? Dirían, qué momento. Viste que hay un fotógrafo que está, un muchacho, creo que es músico, que está vive al lado o algo así, está registrado todo en fotos, porque dice, la historia está pasando al lado de mi casa, Ah, es ¿no? el vecino de Cristina Kirchner que hace esto en Instagram, que va publicando lo que va Sí, pasando. exactamente. Entonces, también tiene eso que tiene los momentos del peronismo, que son los momentos narrativos fuertes, porque hay momentos que son narrativamente más fuertes que otros, qué sé yo, en la historia pasa eso. Es decir, che, San Martín, ¿qué te acordás? Que llevó el vino a Mendoza, de la reindustrialización que tuvo que hacer cuando Chile volvió a manos de los españoles, o de cuando mandó a Posadas. No, ¿te acordás que son la cordillera? ¿Por qué? Claro, Porque es el hecho, épico, la potencia narrativa de un hecho. total. ¿Sí? Y esto también es eso, tiene potencia narrativa. ¿Entendés? Y eso, viste, van los medios, yo digo, ya está, ayer
viste, el móvil con el grupo electrógeno, gente vendiendo choripanes, se hace enseguida, se arma una cuestión casi performática, o performática, no casi, y eso lo hace trascender, porque los grandes momentos del peronismo son performáticos, o sea, reflejan ahí, y tienen que ver con molestias, ¿sí? O sea, el peronismo se funda con las patas en la fuente casi. Sí, sí. El No, 17 de ya que son octubre. las patas, ya arrancamos diciendo las patas, nadie dice los pies en la fuente. Dice, no, el peronista no somos animales. Ahora, Sino que hay un disfrute ahí de esa molestia, ¿viste? Sí. Y ya se convierte, mojar las patas en la ciudad donde nunca vas a ganar. La ahora, fuente de la principal plaza donde nunca ganás. Vos vas y mojás las patas y todos se ofenden. Y ahí todo dice, ahí el peronista goza, disfruta, porque Pedro, molesta. acá Sí. Sebastián Davidovsky te saluda. Ahora, ¿Qué haces? cuando pensaba en las cosas que ibas retratando, decía, bueno, ok, el balcón en su momento quizás fue una imagen revolucionaria, o mismo la imagen del 17 de octubre en su momento, el 45. ¿Hoy crees que son imágenes que, digamos, que interpelan, que dan sensación de revolución o hacia adelante, o que tiene más reminiscencias al pasado que a algo hacia adelante? Es que vos la única experiencia de lo que vos podés pensar el futuro es con lo que te pasó antes. No sabés, lo nuevo te vas a enterar después. Vos me decís, ¿cuál es la imagen del futuro? No sé cuál es la imagen del futuro. Yo no me imaginé que un presidente alguna vez iba a saltar, digamos, del mundo del entretenimiento y sin hacer el escalafón político iba a pasar de un programa de televisión a ser diputado y en 4 años presidente. Ok, Jamás lo imaginé. pero Vos saquémoslo tampoco. pero es cierto, pero saquémoslo en términos de pasado y futuro quizás, pero en términos de Bueno, interpelación, si quieren, ¿no? Porque antes, qué sé yo, una plaza llena, decías, mirá la cantidad de gente que hay, y te interpelaba a pensar qué movimiento hay ahí. Bueno, es que lo que me parece por ahí es que en el 17 de octubre, por eso me parecía especialmente forzado la idea de sí, después del 17, el 18, pues la marcha fue un 18 de junio, en alusión al 17 de octubre, esas patas en la fuente era la irrupción de un nuevo actor con ciudadanía, que eran los obreros, ¿no? Que iban a reclamar por sus derechos y que metían las patas en exacto. la fuente donde solo habían estado las clases medias, altas y demás. O sea, ahí irrumpía un nuevo actor social en el 17 de octubre. Ayer vos no Sí. veías eso. El otro día, perdón, en la No, plaza. pero a ver, lo que busca el peronista es buscar todas las señales que confirmen que tiene la historia se va a poner de su lado. ¿Cómo es? ¿Sí? Repetime esa frase, me gusta. Bueno, lo dijo Cristina ayer, Sí, el otro día. Busca todas las lo señales, dice. busca Vos todas las... buscás las señales para confirmar y darte fuerzas. O sea, Ok, ¿quién Sí. es el primer tipo convencido frente a algo? No, tenés que ser vos. Entonces Claro, vos vas a buscar no, señales está bueno lo que dice Pedro, porque yo lo pienso desde el punto de vista de periodístico y que no siempre es de que así. algo está sucediendo. Claro, claro. Estamos charlando con Pedro Saborido. Vos sabés, Pedro, que yo también pensaba, decía, bueno, ¿cuál fue el mayor desafío de Perón, no? De alguna manera, seguir estando vigente pese al exilio en condiciones donde las comunicaciones eran otras y demás, ¿no? Y con todo el peronismo proscripto, no solamente él impedido de presentarse a elecciones y momentos durante esos 17 años donde eran dictaduras plenas, ¿no? Y otros momentos de democracias, pero con el peronismo impedido de participar en elecciones. Claro. ¿Eh? Entonces, a ver, si yo también te... Ah, estamos acá con Pedro Saborido, que ha Hablando de pensado y buscar escrito señales. mucho acerca del peronismo y me interesaba un montón esta semana charlar con él. ¿Estás de vuelta ahí, Claro, Pedro? ahora, Decime. sí, porque... Hola, Sí, ahí te escuchamos, Pedro. ¿estoy en el hoy? Hola, Dale, hola. dale, te Bien, escuchamos. Edith. Bien. Vos buscas las señales que te convienen, Sí, no las que no te convienen. Vos en ningún momento decís, bueno, y ahora vamos a tener que esperar 18 años. claro. Esa parte no, todos nos hacemos los boludos, como que mirá que los 18 años sin volver, epa, bueno, ¿cómo será esto? Charlémoslo, buscá las que te convienen para darte fuerza, para darte ánimo, y aparte para darle ánimo a los tuyos, ¿sí? Claro. Por eso, y eso siempre va a estar cerca del mundo de la cábala. ¿Qué es la cábala? Y la fantasía de que estás controlando algo.
Hmm. ¿sí? De que si tu cuñado se sienta otra vez al lado tuyo en el sillón y se come unos manices con el pullover gris, eso es lo que vos podés hacer, repetir para que se vuelva a repetir lo que querés que se repita en el caso de la cábala típica de los partidos Claro, claro, qué de interesante. Sí, fútbol de la selección. claro, Claro, esto, digo, ¿qué puedo ay, hacer yo para controlar esto? ¿Puedo hablar con Scaloni? ¿Puedo? Es repetir lo que hice yo. claro. A Ahora, ver a- si ahora, Pedro, no sé cómo todo el resto del universo se te repite. perdemos un poco, ¿eh? No sé si puedes quedarte quieto en algún lugar, pero te estamos perdiendo un Voy a poquito. buscar por teléfono. A ¿Cortamos ver y ahí, vamos de vuelta o Sí. qué? ¿No? Ahí, ahora, ahí quédate quieto, Pedro, si pudieras. Estamos charlando con Pedro Saborido. ¿Sabes que yo pensaba en esa repetición, que es interesante? Claro, vos necesitas proyectar una épica. Yo no sé si... acá me Ay, escuchan. ahora sí, ponele. ¿Hola? No, qué difícil, qué molesto. Para No, pero ustedes, oyentes, a mí pobre me Pedro. gusta, me gusta ¿Qué? también esa discusión porque creo que muchas veces hay un contraste entre la discusión que planteamos del periodismo versus la discusión que se plantea de la militancia, que a veces chocan, digamos. Me acuerdo que el otro día hablábamos con, no sé, hablaba con Mayra Mendoza y decía, bueno, pero eso es lo que vos decís del periodismo, esto lo decimos nosotros de la militancia, o sea, como que son dos cosas, esto de buscar señales para también Reafirmarte en tu reafirmarte. convicción y transmitir convicción. ¿Estás ahí, Pedro? Yo sí. Ah, pues tanto mejor. Qué bueno. Decinos. Bueno, ¿Aló? se corta todo el tiempo, che. Ah. A ver ahí. Estamos bien, te estamos escuchando bien. Bien, sí. Decinos, Pedro. No sé en dónde estábamos. Estábamos en la cábala de la idea de que uno va a buscar Ah, las señales en aquellos lugares también como para arengar a los y haces propios. tu, claro, y haces tu aporte y te entusiasmo y decir las cosas se están dando de vuelta. Y todos vivimos con la idea de que la historia se repite, ¿o no? ¿Sí? Es más, vivimos suponiendo que eso es lo peor que nos pasa a los argentinos. Es siempre lo mismo, la historia se repite. Después Marx te dice que se repite, pero en forma de farsa. Vos decís, bueno, no tanto. También, yo siempre pienso muchas veces en mi ilusión de la política moviéndose o la sociedad moviéndose por leyes físicas newtonianas, ¿viste? De acción y reacción. Bueno, vamos para acá, después vamos para allá, no hay manera, ¿viste? Si somos tan institucionalmente de centro izquierda, la transgresión va a venir por derecha, porque es medio algo físico. Entonces estás buscando elementos para controlar algo, porque lo que más tenés ganas en tu vida es de controlar, porque es lo que te da certidumbre. Saber que vas a escribir un libro, María, y que vas a Sí, escribir tantas por semana o por día y vas a llegar a la fecha. Entonces, querer tener la situación controlada. Y eso es lo que quiere también el peronismo, saber que en la incertidumbre encontró algo que lo sacara del desconcierto que tenía. Yo no sé, no hay nada que festejar con Cristina Presa. Sin embargo, ella se pone a bailar, te pone las patas en la fuente de alguna manera, ¿sí? Hace el acto transgresor, como Perón cuando acusaron descamisado puso abajo una bandera argentina, puso una camisa. mm, ¿Sabías eso? Sí, sí. lo leíste. Ajá. Y agitó. Claro, un acto punk. Esa es la parte del peronista que se siente que está ofendiendo Sí, a los buenos modales, ¿viste? De lo establecido. Entonces se ponen todos locos, los periodistas de determinados medios se ponen locos porque bailan y entonces ahí aparece que no solamente baila para la militancia, sino que baila para que se enojen los otros. Y ahí aparece otra vez la narración peronista, las patas en la fuente. claro. Lo que igual es muy difícil proyectar hacia adelante, no tengo idea. Mi sensación, No, y olvídate. pensando para atrás, decía, bueno, está bien, Perón pudo seguir siendo gravitante por un montón de otras circunstancias distintas, 17 años desde el exilio, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿Cristina Claro. Fernández Kirchner va a poder seguir siendo gravitante? Y yo lo que veía en la plaza, hoy lo hablaba el otro día con Abel Furlan, el titular de la UOM,
que al revés, o sea, que vos viste ya la deserción de los gremios, digamos, la idea de que la gran tortura, la gran preocupación de Perón era que los gremios terminaban traicionándolo porque negociaban con el poder de turno. Bueno, a Cristina Fernández Kirchner yo vi una conducción muy mermada en la composición de la plaza a partir del momento, más allá de la cantidad de gente, que creo que fue mucha, pero no logró ni una adhesión de la CGT. O sea, y dije, qué raro, ¿viste? De Eh, entrada. claro, pero después, viste que la fantasía, o sea, no quiero decir la fantasía porque suena a que es como una tontera, pero en la proyección o en la ilusión, esa ilusión que crea después una realidad. Lo primero que vos tenés con respecto a un proyecto es una ilusión. Tu próximo libro, por ahora, es una ilusión, ¿no? Lo Mm. estoy diciendo bien, con Sí, buena sí, sí, onda. sí, ¿Se sí, sí, entiende lo que sí, digo? sí, sí, ¿No? sí. Entonces, en esa ilusión aparece dentro del peronismo, aparece esas máximas que dicen, bueno, en la medida que esto crezca, se van a terminar alineando. Mm. ¿Entendés? Entonces se sigue, no es una plaza que mira y dice, ay, faltaron los gobernadores, y Sáiz y los misioneros vienen o no, siguen siendo peronistas o qué. No, Sí, yo o creo que sea, también ahí está el tema de la sucesión, ¿no? Porque una cosa era Perón delegándole el poder a Cámpora temporariamente y de manera acotada, y otra cosa me parece es Cristina Fernández Kirchner en algo que creo que ya intentó y que quizás ya no funcionó, que era delegarle ese poder a Máximo. sí, ah, bueno, pero no tenía hijos, ¿no? Ahí ya nos cambia una cosa, Es ya verdad, nos cambió algo, ya nos cambió algo. Se lo dejó la viuda y ahí es verdad. bueno, pero más allá de eso, digo, tampoco yo creo que haya una cuestión de cierto automatismo. Creo que sí, el que ocurran estas cosas y pareciera que el peronismo vuelve a tonificarse frente a una adversidad es sería lo máximo aspirable que vos podés decir de lo que pasó este fin de semana. O sea, estaba todo en un quilombo, todos estaban peleando ahí, en rosca por los qué sé yo, consejeros escolares de Lanús, un Sí. quilombo así, todo discutiendo, Vos te lo ves enteras que más existía la tercera tonificado. sección electoral, todo así. ¿Eh? Vos lo ves más tonificado. A mí ella me parece Sí, alucinante su capacidad, su resiliencia, incluso su propia capacidad para hacer este movimiento que yo, estás diciendo, ¿no? Que es espera, vos crear me un decís más futuro. tonificado que hace 10 años, no, 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 que hace un mes, vos decís. pero que hace un mes sí, el peronismo salió de esa especie de anomia repetitiva en la cual todo el tiempo aparecía una discusión interna entre las elecciones y las de desdoblamiento, y que a la mayoría de la gente no le importaba y que encima veía simplemente algo, pura rosca, ¿entendés? Eh, Incluso que enojaba a los militantes y a los adherentes. Sí, después también discutamos hasta dónde y todo lo que hablamos nosotros, a cuánta gente le importa, no lo que estamos hablando ahora, sino los temas, Ujú. ¿sí? En una galaxia que es mediática, que ya es un escenario que ocurre, no sé, es un escenario porteño, ¿sí? Y con urbano, bonaerense, y después dentro de una lógica que sea aquel que le interesa la política y no distraernos de esta cosa. Hay un montón de gente que está al margen de esto, y eso se ve después cuando nos asombramos y decimos, ay, cuánta gente no fue a votar, ¿no? Claro. Eh, entonces, ahí también aparece otra cosa, che, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Qué pasó en Salta ayer? ¿Se movieron? Siempre me acuerdo de un amigo mío, Tomás Aguerre, que yo le pregunté, él vivía en Olavarría cuando fue el 2001, ¿sí? Ujú. Y le pregunté, che, no, la barría, ¿qué pasó? Nada, comíamos asado y mirábamos cómo se cagaban a tiros en Buenos Aires, mientras comían asado. Claro. Digo, eh, no, todo lo que ocurre acá en el AMBA y en Buenos Aires, vos sabés, no ocurre todo en todos lados. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y eso a nivel territorial y después a nivel social. Hay un montón de gente que no le importa nada esto. Eh, Perdón, que me ponga por ese lado. Pero en ese sentido yo siento que cuando uno o el peronismo toma estos paralelos o se inspira, es como que se inspira en su propia mística y toma fuerza de su propia historia. ¿Sí? Toma fuerza
Toma fuerza de su Va a propia tomar historia, claro. fuerza de su propia historia y después verá qué hace hacia el futuro ya. Bien. De Pedro su propio Saborido, relato. súper interesante. Gracias, Pedro, por charlar con nosotros hoy. Les dejo un beso. Un beso grande, Chau. gracias. Pedro Saborido.